Amigos, bienvenidos a nuestro 10º episodio de Jarpazo. Ya estamos en los últimos programas de esta temporada, pero estamos preparando sorpresas para nuestra próxima temporada, así que no se pierdan que venimos con muchas sorpresas para la segunda temporada de Jarpazo. Bueno, pues vamos a mandar también unos saludos a todos aquellos que nos están siguiendo. Tenemos a un seguidor muy fiel, Luis Miguel Petul, desde Cozumel. Este hermano es nuevo convertido y se ha pegado a los programas de Jarpazo, se está edificando grandemente. Le mandamos saludos allí hasta Cozumel. Pepe Ruedas, que nos escribió desde Cárdenas, Tabasco, también le mandamos saludos aquí desde Veracidad Channel. Y bueno, también tenemos a David Rico, que es hijo del pastor Esteban Rico en Mérida, Yucatán, de una iglesia pentecostés de la Confraternidad. Y tenemos también a Freddy Matamoros de una iglesia de las Asambleas de Dios en Matagalpa, a 132 kilómetros de la capital en Nicaragua. Saludos hasta Nicaragua entonces. Bueno, pues en nuestro próximo programa continuaremos con sorpresas. Acuérdense que en el programa anterior comenzamos a explicar Mateo capítulo 24 y nos quedamos en el contexto del capítulo 23, en el discurso que el Señor dio en contra de los líderes hipócritas, que son los líderes fariseos del pueblo de Israel, como representantes federales del pueblo judío. Y ahora nos quedamos en el capítulo 23, versículo 37, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Vamos a explicar este versículo. Primeramente, la palabra Jerusalén, Jerusalén, nos está especificando para quiénes son estas palabras, y todo este capítulo, de 2 días antes de su crucifixión, dirigió esta serie de discursos precisamente a los judíos. Jerusalén, Jerusalén, no hay forma de reemplazarlo como decir iglesia, iglesia, sino que se refiere específicamente al pueblo de Israel. Las experiencias entonces aquí descritas en todos estos capítulos y los que siguen son experiencias dirigidas a Jerusalén, que representa la ciudad del pueblo de Israel. ¿Qué pasaría por todas esas pruebas descritas en el capítulo 24? Y cuando dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Es una expresión muy interesante, porque Él un día los va a juntar, juntará a sus escogidos según Mateo 24, y también esa frase se refiere en Mateo 24 a los escogidos judíos. Entonces se refiere aquí a la reunión final de Israel, el cual en su primera venida no se logró, pero que en la segunda venida, cuando venga con sus ángeles juntarán a todos los escogidos judíos. Vuestra casa os es dejada desierta. Aquí específicamente entonces se refiere a la casa de Israel, y que será dejada desierta durante esta era en el que entrará con la diáspora. Estoy haciendo abundancia en estos pasajes para que quede bien entendido que el capítulo 24 no se trata de la iglesia, se trata de un capítulo dirigido al pueblo de Israel. Mateo capítulo 23, 39, por ejemplo, dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto lo podemos enseñar con una gráfica. Desde ahora no me veréis. Se refiere al tiempo en el que rechazaron al Hijo de Dios y se introduce el reino en forma de misterio. ¿Cuánto va a durar este tiempo? Hasta que digan bendito el que viene. Ahí está mencionándose la segunda venida, el retorno de Cristo. Y cuando Él venga, entonces se establecerá la verdadera forma del reino de los cielos. Entonces hay 2 aspectos: desde no me veréis hasta cuando digan bendito el que viene. Incluso Mateo 24, 30 habla de que todo ojo le verá. Eso es en su segunda venida. Bueno, ahora vamos a entrar al análisis del contexto inmediato y posterior. El contexto posterior, después del capítulo 24, es decir, capítulo 25 en adelante. Vamos a estudiar primero el capítulo 24. Todo nos está indicando hasta aquí que el capítulo 24 se refiere pues al periodo de tribulación
el sentido que aunque se haya cierto tipo de gracia, porque va a haber gente salva durante la tribulación, hablando especialmente del pueblo de Israel, pero es un tiempo de juicio, de castigo y de ira. Por lo tanto, la iglesia no está puesta para ira. Se trata de un tiempo especialmente de trato de Dios con la nación de Israel, porque tanto la iglesia no es mencionada en todo el capítulo 24, lo cual se asume que el arrebatamiento ya ocurrió en ese tiempo. Eso es algo muy interesante. El evangelio que es predicado no es el evangelio de la gracia como tal, pero es el evangelio del reino, es decir, el mismo evangelio que predicó Juan y que predicó el Señor cuando inicia su ministerio. Por lo tanto, aquí se está hablando que durante ese mismo evangelio que en su ministerio terrenal el Señor Jesucristo anunció en Mateo 4:17, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, es el mismo evangelio que va a ser predicado previo a la instalación del milenio con su segunda venida, el que será de nuevo anunciado. Además, otro elemento que menciona que Mateo capítulo 24 es netamente judío, es el elemento de la observación del sábado. Incluso el templo, que sirve como un lugar para la observación de los ritos del antiguo sistema de adoración. Elementos que van a ser introducidos en ese tiempo. Desde luego, no como reemplazo a lo que Cristo hizo en la cruz, sino en memoria de lo que Cristo hizo, porque la fe va a estar centrada en Cristo, pero los rituales de los sacrificios van a ser instalados como memoria, así como nosotros celebramos la Santa Cena y el bautismo, que son en memoria también de Cristo. Hay un elemento muy interesante que es la abominación también mencionada, que se va a dar dentro del templo judío, por lo tanto no se refiere a la iglesia. Es muy interesante. En próximos capítulos estamos preparando el tema sobre la abominación desoladora, que es un tema muy interesante que vamos a ver con calma, pero que es netamente un tema judaico. Bueno, estamos hablando de lo importante del capítulo 24 de San Mateo y que es enfocado al pueblo de Israel. Y bueno, desde el punto de vista que vamos a hablar de cómo se va cumpliendo, explicando cómo se cumple hoy Mateo 24 y cómo se cumple en el futuro y cómo se cumplió en el pasado. Pero lo haremos después de este corte. Amigos, continuamos aquí en Jarpazo. Acuérdense que estamos analizando el capítulo 24 de San Mateo y todo parece indicar que este capítulo 24 se refiere al periodo de la gran tribulación, en el sentido de que es el tiempo de trato de Dios con Israel. Bueno, desde el punto de vista de su cumplimiento parcial, Mateo 24 desde luego que menciona de una manera leve la destrucción del año 70 y la dispersión de los judíos, llamado comúnmente la diáspora, que se debió al rechazamiento del Mesías, como vimos en el contexto anterior. Pero desde el punto de vista para Israel, Mateo 24 en realidad describe los acontecimientos que suceden en la última de las 70 semanas descritas en Daniel capítulo 9, que es un tema que vamos a abordar con más calma en próximos programas. Experimentando así en ese periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación, la gracia de Dios que los salva a la manera y en la figura como Dios salvó a Noé durante el diluvio. Pero dispensacionalmente, este capítulo se trata del momento cuando Dios concluye la llamada economía o dispensación de la gracia, con todos sus juicios sobre los hombres que lo han rechazado, incluidos judíos y gentiles. La iglesia no está en estos juicios, debido a que es librado o fue librado tal como lo representa la figura de Enoc, que fue ascendido o llevado antes del diluvio. De tal manera que la iglesia no figura en ese capítulo. Y la siguiente ilustración que presenta Mateo nos muestra de una manera ejemplar
lo que en el capítulo 25 habla de la verdadera forma del reino, cuando el Señor llega después de la gran tribulación. Cuando se cumple Mateo 24, según el capítulo 25, aparece con una parábola llamada la parábola de las 10 vírgenes. El capítulo 25 nos habla de la verdadera forma del reino, cuando se ha instalado el reino de Dios durante 1000 años, el reino mesiánico. Y la parábola de las 10 vírgenes nos habla del juicio que viene primeramente sobre Israel. Ciertamente que puede haber alguna aplicación a la iglesia, pero la interpretación estricta de esta parábola es para el pueblo de Israel. Es una parábola que nos menciona claramente con esta frase: el reino de los cielos, en forma futura dice, será semejante. No está diciendo que fue semejante ni que está siendo semejante, sino que será. Quiere decir que es una parábola que se tiene que cumplir en el futuro. Será semejante durante los días finales de Israel, es decir, en el tiempo llamado la gran tribulación, poco antes de que el Mesías venga para instalar su reino milenial. Y al hablarse del reino en este momento, cuando dice será semejante, el reino de los cielos, quiere decir que aunque en el tiempo presente el reino está como forma de misterio, no se elimina el reino futuro y real y verdadero durante el milenio, sino que el reino de los cielos todavía sigue siendo mensaje prometido para el pueblo de Israel. Al hablarse del reino, entonces, en esa segunda venida, deja claro que su forma presente no lo abrogó. ¿Esto qué quiere decir? Que es un cuadro de juicio en contra de la nación de Israel. El esposo no viene solo, viene como la esposa a celebrar la fiesta de las bodas en la tierra. Por lo tanto, las bodas ya se realizaron. Es algo muy interesante. Las vírgenes están esperando la llegada del esposo, pero el esposo viene con su esposa. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Entonces, aquí aparece en escena la iglesia. Como compañía de bienvenida solo aparece las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que representan a Israel no son la esposa. Por lo tanto, estamos entendiendo que las 5 prudentes representan al remanente creyente judío, las 5 insensatas a ese grupo incrédulo. Ambos esperan la venida del Mesías en su manifestación gloriosa, cuando viene con su esposa. Y esto es algo muy interesante. Me gustaría referirles Lucas 12, 35 y 36. Dice así: mientras las bodas suceden en el cielo, la fiesta de las bodas suceden en la tierra. Son dos cosas muy diferentes. Incluso si podemos comparar Apocalipsis 19, 7 al 16, donde las cenas de las bodas siguen a las bodas mismas. Es decir, primero se realiza la boda. ¿Dónde se realiza la boda? En el cielo. Y en la tierra se viene a celebrar la fiesta de las bodas. Vean Lucas 12, 35, 36. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Mensaje para el pueblo de Israel. Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces las bodas suceden en el cielo. Por eso es que en Mateo 24 no aparece la iglesia, porque ella está casándose en el cielo. Israel, que representa las 10 vírgenes, le está esperando al esposo. Ellos no son la esposa, sino que viene con su esposa. Inmediatamente en el capítulo 25 menciona, después del juicio para Israel, donde se seleccionan quienes entran a reinar en el milenio y a quienes se les cierra la puerta para entrar en la fiesta de las bodas. Aparece otra escena, que es el juicio de las naciones. Algunos le llaman de las ovejas y de los cabritos. Vamos a presentar en este ejemplo muy interesante del juicio de las naciones en esa imagen, porque a través de ella nos podemos ilustrar los diferentes personajes que pasa en este juicio de las naciones, que los contextos están en Zacarías 14:4 y Joel 3, versículo 2. El juicio de las naciones, que está en Mateo 25:31,
Es algo que vamos a ir analizando, independientemente de si entran salvos o no salvos en el milenio, que es algo que vamos a estar analizando con calma en posteriores estudios. Es un juicio de naciones vivas, de sujetos vivos. No se menciona ninguna resurrección, y es una nota muy interesante porque no tiene nada que ver con Apocalipsis 20, donde aparecen personas resucitadas. La base de este juicio será sus hermanos. Y los pasajes paralelos de Zacarías 14:4 y Joel 3:2 nos dan quiénes son sus hermanos, donde se dice el motivo de este juicio. Israel se refiere a sus hermanos. Reuniré a todas las naciones y las haré descender en el valle de Josafat, y allí estaré en juicio por causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, su pueblo y su lugar de heredad, a quien ellos esparcieron en todas las naciones y repartieron mis tierras. Amigos, este mensaje del juicio de las naciones es clave para entender Mateo capítulo 24 también, y lo vamos a analizar después de este corte. ¿Qué les parece, amigos, esta explicación de Mateo capítulo 24, que nos habla de la gran tribulación, y al final el Señor viene, juzga a Israel a través de la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes, y juzga luego a las naciones, que es el juicio en el que se mencionan las ovejas y los cabritos? Pero qué interesante que ni las ovejas ni los cabritos representan a la iglesia. Las ovejas no son la iglesia, son las naciones, y la palabra naciones ahí representan gentiles. La iglesia no es los gentiles, es la iglesia del Señor. La iglesia es parte del ejército del cielo con que viene. Zacarías 14:5 dice que viene con todos sus santos, y cuando utiliza la palabra todos, está incluyendo a los ángeles como también a los santos redimidos, según Colosenses 3:4, que dice que cuando Cristo se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él, de tal manera que encontramos ahora que la iglesia ya es mencionada, porque viene con todos sus santos, pero los santos no solamente son los santos ángeles mencionados en Mateo 25:31, pero también son los santos redimidos mencionados en Colosenses 3:4, y Judas 14 también habla de que viene con todos sus santos. Qué interesante es esto. Entonces, ¿qué se refiere al juicio de las naciones vivas cuando Él se manifieste? ¿Qué dice a los de la derecha? Le dice: venid, benditos de mi Padre, y heredad del reino. Es decir, ahora pasen al milenio, porque realmente es el reino preparado desde la fundación del mundo, según el versículo 34. Se está introduciendo la verdadera forma del reino. Entonces, el contexto anterior y posterior puede resumirse en el siguiente cuadro. Número 1, consecuencias del rechazo del Mesías, que es la ceguera judicial que recibe ese pueblo por rechazar el Mesías. Eso lo encontramos en los capítulos 21 al 23. Luego, el capítulo 24, del versículo 4 al 26, habla del periodo de la gran tribulación que viene. El segundo advenimiento del Mesías a la tierra se menciona en los versículos 27 al 30 de Mateo 24. Número 4, después de que Cristo viene, se reúne a Israel para seleccionar quiénes son los judíos que entran al milenio. 5, el juicio contra Israel también, que es la ilustración de las 10 vírgenes. 6, el juicio contra las naciones gentiles, que son mencionadas en el juicio de las ovejas y los cabritos. Posteriormente, el número 7, el reino milenial, que es la primera parte del reino de los cielos, para que luego venga la consumación en el reino eterno. Entonces, en esos capítulos encontramos 7 pasos de las cosas que van a suceder en la escatología del capítulo 24 y 25. Vamos ahora a hablar de esto, la comparación con el contexto externo con otros libros. ¿Qué relación hay con otros libros sobre Mateo 24? Primero que nada, este capítulo 24 no es el único capítulo que nos habla sobre el discurso de Jesús del Olivete, pero cada uno de los libros que son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo lo menciona en el capítulo 24, Marcos en el capítulo 13 y Lucas en el capítulo 21. Pero cada uno de esos libros, sus autores tienen un propósito, y por eso en algunas formas
tocan algunas partes y que otros no tocan, y le dan otro enfoque por su audiencia y por el propósito que ellos tienen. Así que tenemos que hacer un análisis particular de cada uno de estos libros, y lo vamos a hacer, esos capítulos, en los siguientes programas. Vamos a analizarlo uno por uno. Ahora nos toca analizar el libro de San Mateo, pero juntos, integrando todos los 3 capítulos que son pasajes paralelos, podemos identificar eventos en el programa que se van complementando unos con otros, aunque es un poco difícil para los teólogos hacer este enlace, porque cada uno tiene su objetivo y su propósito. Pero podemos encontrar 4 cosas interesantes en cada uno de ellos. Primero, los 4 hablan de la destrucción de Jerusalén, aunque en manera somera. Mateo, según algunos piensan, no menciona esa destrucción, pero Lucas sí lo hace. El tiempo de los gentiles también es un tiempo mencionado. Número 3, los 3 hablan de la gran tribulación. Y número 4, los 3 hablan de la segunda venida de Cristo. Entonces encontramos 4 elementos que son acordes en los 4 evangelios. Algo muy interesante que podemos mirar es que Mateo y Apocalipsis capítulo 6, hay una relación tremenda que comienzan en esos pasajes. Por ejemplo, si analizamos paralelamente Mateo 24 del 4 al 8 y Apocalipsis 6, esos eventos casan justamente. Por ejemplo, Mateo 24 habla que habrá falso Cristo. Y qué interesante que la narración está en singular en el griego, falso Cristo. Y Apocalipsis 6 habla del jinete del caballo blanco, que es el anticristo. Por lo tanto, concuerda. Se habla de guerras y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino. Y el jinete del caballo rojo es el jinete de la guerra, que es el segundo que aparece. En tercero, se habla de hambres en Mateo 24, y el tercer jinete es el jinete del caballo negro del hambre. Número 4, se habla de pestes y terremotos, y el jinete del caballo amarillo, que es la muerte, es el que sigue. Y también se habla que se entregarán a tribulación y os matarán, es el quinto aspecto en Mateo 24. Y el quinto sello es el sello de los decapitados. Por tanto, encontramos un paralelismo entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, que es el inicio de la tribulación. Por eso concordamos que estos pasajes de Mateo 24 están hablando del inicio de la gran tribulación. Ahí tenemos ese argumento muy interesante. En un resumen que podemos dar de Mateo 24, en una forma cronológica, podemos sacar 10 eventos interesantes con sus versículos y sus referencias en otros libros. La primera es los juicios de la primera mitad de la 70ª semana, los primeros 5 sellos. La persecución sobre los convertidos durante ese periodo es del 6º sello en adelante. El surgimiento del falso profeta. También se habla en Mateo 24 de la consumación de la apostasía, de los judíos creyentes que se convertirán en testigos de las buenas nuevas, que anunciarán la proximidad del Mesías, lo cual se menciona en los sellos de estos judíos del Apocalipsis 7. La abominación desoladora, que justamente a la mitad de los 7 años de tribulación, Israel huye de su tierra perseguido por la bestia, según los versículos 16 al 20. Último periodo de engaño e ira. Regreso de Cristo con poder y gloria. Reunión de su pueblo escogido, que fueron esparcidos por la persecución. Pues les recordamos, amigos, que estamos en nuestros últimos programas de esta temporada. Estamos preparando mejores para los que vienen, así que no se lo pierdan. Se despide de ustedes su amigo Salomón de la Cruz. Muchas gracias.